Volvemos al lore clásico de una saga que todos llevamos en el corazón, esta vez con quizás aquella criatura que posee uno de los trasfondos más dolorosos, uno que incluso deja al descubierto los secretos más oscuros de la aparente intachable patrulla científica. Una bestia que, dada su naturaleza y diseño, se quedó en nuestras memorias por aquel destino tan desafortunado que sufrió. Con ustedes les presento la historia del Kaiju Yamila. En términos de historia, nos encontramos en medio de una conferencia internacional por la paz. Esta sería brutalmente interrumpida por fenómenos atroces que parecían desembocar en aparatosos accidentes aéreos. Con una causalidad tan difusa, la patrulla científica se dispuso a investigar. De inmediato se teorizaría que la responsable era una entidad alienígena, pero antes de actuar, habría que probar dicha hipótesis. En medio de una persecución policial, un oficial pareció sufrir un accidente de forma intempestiva. Su reporte atestiguaba que chocó con una especie de pared invisible. Este asunto rápidamente se relacionó con los accidentes aéreos, de forma que la patrulla lo confirmaría: la pared invisible era totalmente real. El objeto invisible se trataba de una nave, por lo que el apoyo aéreo no se hizo esperar. No obstante, lamentablemente la nave invisible escaparía, dejando a la patrulla con más misterios por resolver. Por ahora se intuía más o menos cómo funcionaba el sistema de invisibilidad empleado por la nave, de manera que deshabilitarlo no sería imposible. Y pues así sería. Mediante múltiples rayos de gamma, la nave podría volverse visible. La patrulla atacaría logrando con un poco de dificultad derribar el presunto navío alienígena. De entre los escombros, una extraña bestia que algún presente nombraría como Yamila aparecería. Este rugía de lado a lado emprendiendo una aparatosa huida. La patrulla comenzó a disparar desde el suelo, no consiguiendo ningún resultado más que la respuesta agresiva de la bestia. La noche había caído, y con ella las preguntas de qué era realmente aquella criatura se hacían cada vez más inevitables. Aquel personal que nombró a Yamila fue interrogado, poniendo en tela de juicio las labores de su correspondiente sede. Es entonces que la historia de Yamila se nos sería revelada. Aquella terrible criatura no era para nada un simple monstruo. Este ser era un humano, o al menos lo fue, como tú o como yo. Sucedió en aquella época donde Rusia y Estados Unidos se discutían la carrera espacial. Entre las investigaciones, un satélite tripulado fue mandado al espacio, pero este desgraciadamente nunca pudo regresar. Y como ya pueden imaginar, aquel que tripulaba el navío era el humano que hoy conoceríamos como Yamila. En un principio, que algo tan trágico se develara no era una buena idea. De esto saberse, los países tomarían medidas que pudieran detener los avances en son de mejorar la seguridad, ¿verdad? Fue entonces que de forma casi inconsciente pero egoísta, se le ocultaría a todos el fatídico destino de aquel astronauta. A pesar de que lo creían muerto, Yamila logró aterrizar en un planeta donde inexplicablemente sobrevivió, al punto de obtener su forma actual. Con un presumible e infinito resentimiento, Yamila reconstruyó su nave y emprendió vuelo hacia la Tierra, solo para vengarse de aquella especie que lo abandonó a su suerte. A partir de la narración, nacería una discrepancia en el grupo. Yamila puede ser un monstruo, pero es un humano valeroso que en algún momento arriesgó su vida en honor a la ciencia. ¿Sería adecuado acabar con él, a pesar de lo sucedido y su objetivo actual? Y es en este mismo punto donde vemos una nueva cara de la patrulla. Después de todo, estos estaban bajo el mando de la sede de París. Debían destruir a Yamila sin revelarle a nadie su verdadera identidad. De otra forma, la conferencia de la paz se vería arruinada por completo. Al día siguiente, Yamila se dispuso a atacar. Las defensas con lanzallamas parecían ser inefectivas. Con la mayoría de personas evacuando, la presencia de Yamila era una amenaza de proporciones bíblicas. Civiles se encontraban en medio de la catástrofe. Las llamas provenientes de Yamila parecían consumirlo todo. Nuestros héroes se dispusieron a salvar a todas las personas que podían e intentar poner a raya al humano mutado. Pero ya era tarde. El corazón humano de Yamila parecía extinguirse cada vez más y más. Yamila entonces se propone a destruir todo el lugar, y milagrosamente de alguna forma se descubre que el agua es la debilidad absoluta de Yamila. Sin embargo, pese a esto, la bestia que alguna vez fue humana seguía atentando contra todos. La única opción viable era Ultraman. Este aparece, y mediante un corto vuelo logra interceptar a la criatura. Ambos combatientes forcejean de forma que miden sus fuerzas hasta el punto de caer al suelo. Parecen estar ligeramente igualados en fuerza. Sin embargo, Ultraman tenía un mejor control de sus movimientos, de forma que solo bastaría un momento para tomar distancia y emplear una técnica que permitiría hidratar la criatura. Yamila se retorcía,
triste y de forma patética. Sus gemidos y sollozos retumbaban en las cercanías, solo para terminar finalmente lo que, en su forma humana y por un tiempo, logró evitar. Yamila había fallecido, y si bien nuestros valerosos miembros de la patrulla no pudieron contra algo así, por lo menos se asegurarían de que su sacrificio no fuera olvidado. Conmemorándose ahora sí, en honor a Yamila, la Conferencia Internacional de la Paz. Apariencia física. Terminada con esta historia tan desgarradora, procedamos con el análisis a su peculiar apariencia física. Como bien sabemos, Yamila es un organismo mutado de base humana. Presumiblemente esto se debe al contacto que tuvo con algún mutágeno de la atmósfera de aquel planeta donde quedó varado. La mutación le otorgó una piel completamente de color gris con ligeros toques verdosos en algunas partes, siendo esta completamente agrietada y dándole una apariencia enferma. Si bien conserva sus extremidades sin muchos cambios, se puede ver un crecimiento en las uñas de tanto manos o pies, convirtiéndose en sus mecanismos de defensa. También podemos presenciar cómo el tórax se une con su cabeza perdiendo por completo el cuello, por ende sus hombros se consumen formando parte de ahora su parte superior. En cuanto a comportamiento, posiblemente estemos ante la venganza personificada. Sentimientos como el odio o resentimiento son los motivadores absolutos tras las acciones de Yamila, que como se deja en parte claro, esta criatura es aún capaz de conservar ciertas habilidades e inteligencia, demostrado claramente a la hora de reparar su nave y formular un plan para sabotear la Conferencia de Paz Internacional. De igual forma, esto no quiere decir que Yamila no pueda dejarse llevar por sus instintos. De alguna manera se sabe que debido a su odio tan ferviente, esta criatura es capaz de querer destruirlo todo, sin trazar ningún plan en específico. Además, posiblemente conserve al menos un poco de mentalidad humana, mostrando cierto lapso de reflexión, aunque quizás ya para ese punto fuese en vano. En combate esta criatura no muestra nada resaltante, dado a que si bien podría ser fuerte, sus movimientos erráticos pueden ser contrarrestados fácilmente por un rival cuerdo. Finalmente es bien sabido que Yamila es un ser de constante sufrimiento, algo que se hizo evidente en el momento de su muerte, donde lastimosamente solo alargaría su existencia para dedicársela al deseo puro de venganza. Habilidades. Si hablamos de las habilidades de Yamila, este cuenta con algunas a destacar. Por ejemplo, Yamila es capaz de lanzar llamas desde su boca, siendo esta un arma muy peligrosa, al menos en la Tierra. Además de esto, se ha demostrado que cualquier tipo de ataque basado en el fuego o la incineración es prácticamente inefectivo contra este ser. Como teoría personal, pienso que Yamila cayó en un mundo donde las temperaturas eran abrumadoras, o quizás donde la radiación, al ser tanta, mutó su cuerpo al punto de hacerlo invulnerable a ese tipo de ataques. Por supuesto, también creo que su hidrofobia, su más grande debilidad, sería producto de que en el mundo donde mutó, el agua o líquidos en general simplemente no era viable, por lo que me da para pensar que todo ser vivo que pueda existir en aquel mundo, de entrar en contacto con esta moriría en unos instantes. Yamila siendo un poco más resistente por su mera naturaleza alguna vez humana.